Voy a compartir mi pantalla. Eh, eh, sí, tengo entendido que el control es la próxima semana y como nosotros estamos muy desfasados a nivel de las otras secciones, la mayoría de esas secciones tienen repaso esta semana, así que quizás les recomiendo asistir a esas secciones para poder repasar lo que han visto, porque hoy día vamos a ver materia nueva, porque nosotros vamos muy atrasados. Y sí, va a ser en el horario de laboratorio, pero va a ser presencial, obviamente. Entonces ahí lamentablemente van a tener que hacer el esfuerzo sobrehumano de levantarse muy temprano. Y yo también. Así que eso, me imagino yo que van a seguir la misma lógica que siguieron el semestre pasado, que eran escritos, ¿sí? Entonces les pasaban un código y ustedes tenían que interpretar, les decían, no sé, pues, qué significa la línea 13. Y la línea 13 era, no sé, la regla recursiva. Entonces ustedes ahí dicen, bueno, está la regla de recursividad, etcétera, etcétera. Eso, ya. Entonces no hay más dudas, supongo yo. Somos pocos pero locos. Eh, entonces, ya. Entonces, el laboratorio de hoy día, lamentablemente, no lo puedo ir haciendo a mano eh, porque necesitamos ir viendo como constantemente el modelo. Entonces, de hecho, se pide trabajar de forma lenta, bla, bla, bla. Entonces, el contexto es el siguiente. Nos dicen, un papá debe decidir todos los días hábiles de la semana, de lunes a viernes, si lleva o no a su hija al jardín. Si la niña va sana al jardín, la probabilidad de que amanezca enferma al día siguiente es de 0,3, y si la niña va enferma al jardín, la probabilidad de que siga enferma al día siguiente es de 0,8, ¿ya? Y acá implícitamente yo siempre recomiendo que interpreten bien los datos. Entonces dice la probabilidad de que amanezca enferma es de 0,3, por lo tanto de que amanezca sana es de 0,7, ¿sí? Eso va como implícito. Y de igual manera, si la niña va enferma, la probabilidad de que siga enferma es de 0,8 y por tanto la probabilidad de que amanezca sana es de 0,2. Cada día que amanece enferma, la familia debe gastar 5.000 pesos en medicamentos, incluso los fines de semana, ¿ya? Entonces ahí tenemos un poco de información. Tenemos, de partida tenemos que hay variables de estado, ¿cierto? Sí, entra hasta la clase de hoy día, el laboratorio. Entonces tenemos las variables de estado, que va a ser si es que la niña está o no enferma. Luego vamos a tener nuestra variable de decisión, que es si es que la llevamos o no. Y luego vamos a tener algo así como una especie de recompensa o recompensa negativa porque tenemos que gastar 5.000 en medicamentos. Seguimos. En caso de que el papá elija no llevar a su hija al jardín, independiente de si está enferma o sana, debe pagar a una persona un costo de 10.000 pesos por día. Cuando la niña se queda en casa, con seguridad amanece sana al día siguiente, independiente de si estaba sana o enferma. Entonces acá de nuevo otra regla de transformación y otra pseudo recompensa. Finalmente nos dice, se desea estudiar la situación para los próximos K días de la semana, siendo el Késimo el día viernes, sabiendo que el sábado la familia debe irse de viaje. En caso de que la hija amanezca enferma el día sábado, la familia no podrá viajar, lo que representa un costo de 20.000, que no incluye los medicamentos, ¿ya? Y para esto se ha formulado el siguiente modelo de programación dinámica. Si me dan un segundo, porque estoy con cuestión. Ya. Entonces, bueno, evidentemente las etapas son K, ¿cierto? Porque voy a tener una etapa por día y me dicen que tengo que estudiar los K días. La variable de decisión va a ser uno o 0, es binaria, ¿cierto? Uno si es que la niña asiste al jardín y 0 si es que no asiste al jardín. Y la variable de estado, acá deberían haberle cambiado, pero bueno, no. También son binarias, uno si amanece sana y 0 si la niña amanece enferma. Y ahora esta yo creo que es la parte más importante, ¿cierto? La regla de transformación. Entonces, la regla de transformación nos dice que si la decisión que yo tomo es 0, es decir, no mandarla al jardín, entonces la variable estado siguiente va a ser 1, ¿ya? ¿Qué representa 1? Que la niña está sana, ¿cierto? Entonces, siempre que yo, o sea, a ver, ¿cómo formularlo? Siempre que yo no mande a la niña al jardín, la niña amanece sana. Entonces, esta es siempre igual, ¿sí? Si yo no la mando, amanece sana. Luego, si es que yo la mando y estaba sana, con probabilidad de 0,3, va a seguir sana, ¿cierto?
No, esto debería estar, esto se ha cambiado. Niña va al jardín, la probabilidad de que amanezca enfermo tiene 0,3. Bueno, están cambiados ya, pero supongamos que el enunciado dice que la probabilidad de que amanezca enferma es 0,7, ¿sí? No, mentira. No, sí, me equivoqué, me equivoqué. Está mal planteado el enunciado, esto debería estar cambiado. Pero en fin, lo trabajémoslo así. Entonces, si es que yo la mando al jardín y la niña estaba sana, con probabilidad de 0,3 va a seguir sana, ¿ya? Acá recuerden, lo estoy cambiando porque el enunciado está cambiado y para qué cambiar el modelo completo, sí, cambiemos el enunciado. Luego, si es que yo la mando al jardín y la niña estaba sana, entonces con 0,7 se me va a enfermar, ¿ya? Que era lo que yo les mencionaba de la información implícita. Luego, si es que yo la mando al jardín y la niña estaba enferma, con 0,2 de probabilidad se me va a sanar. Y si es que yo la mando y estaba enferma, con probabilidad 0,8 va a seguir enferma. ¿Ya? Entonces, ¿tienen dudas hasta el momento con las reglas de transformación? Al final son binarias. Va a variar o va a oscilar entre enferma o sana, dependiendo si yo la mando y si es que estaba enferma de antes o no. ¿Todo claro con eso? Cuando suba el script le voy a cambiar ese número, ¿ya? Pero, mira. Entonces, ahora pasamos a lo que es la función de recompensa. Y la función de recompensa tiene dos factores principalmente. Primero, el factor remedios, ¿cierto? Si es que la niña amanece enferma un día, sí o sí tengo que incurrir en el gasto de los remedios, entonces va a ser 5.000 multiplicado por uno menos cómo amaneció la niña ese día, ¿cierto? Si es que amaneció enferma, entonces este va a ser un cero y voy a tener que gastar los 5.000, pero si es que amanece sana, este factor se me va a hacer cero y se me va a anular. Y a esos 5.000 de los remedios les tengo que sumar sí o sí los 10.000 de la persona que me tiene que cuidar a la niña. Si yo no mando a la niña, es decir, si es que la niña se queda en casa, entonces incurro en el gasto de los 10.000 pesos, pero si es que sí va al jardín, entonces este factor también se me anula y no incurro en el gasto de los 10.000 pesos. Finalmente, bueno, la función recursiva de toda la vida se multiplica las probabilidades por la función de recompensa, ¿cierto? Esto es lo que ustedes hacen en clases que, no sé, pues como te dicen con probabilidad 0,3, entonces con probabilidad 0,3 voy a ganar esto, con probabilidad 0,7 voy a ganar esto otro, etcétera, etcétera. Y luego le voy a ir agregando el mejor de la etapa anterior, ¿ya? Esto es idéntico a lo que hacen en clase. Bueno, todo esto es idéntico a lo que hacen en clase, pero modelado. Y obviamente nuestra función objetivo, bueno, acá dice maximizar, debería ser minimizar también, lo voy a cambiar antes porque queremos minimizar los gastos que vamos a los gastos que tenemos que incurrir. Y la única condición de borde que yo tengo es que al día késimo más uno, es decir, acuérdense que el késimo es el viernes, por lo tanto el késimo más uno sería el sábado. Dependiendo si la niña amanece o no enferma, yo voy a tener que gastar los 25.000 pesos, ¿ya? Acuérdense que esto se debe a que me dijeron que la familia, si es que no viajan, gastan 20.000 y además a esto le estoy sumando que tengo que gastar 5.000, incluso, porque incluso los fines de semana tengo que gastar los remedios, la plata en los remedios. Entonces, dependiendo si la niña está enferma o sana, yo voy a gastar 25.000 pesos. Si es que está enferma, se activa, entre comillas, este factor. Si es que está sana, se anula todo este y queda en cero, ¿sí? Y obviamente la variable de estado y la variable de decisión van a ser enteras para todo ello, ¿cierto? Entonces, bueno, acá le da un poco de bla bla, dice, en primer lugar necesitamos definir tres funciones, la función de transformación, la función de recompensa y la función recursiva. Para las etapas, este estaba mal escrito también, porque este está basado en el de los médicos. Dice, se puede asignar cualquier cantidad de equipos médicos, bueno, eso no. Pero sigue la misma lógica, entonces en el caso de los equipos médicos teníamos de 0 a R, ¿cierto? Que era la cantidad de países a los que iba, ¿cierto? No, mentira, la cantidad de equipos médicos. En este caso, yo lo que tengo es la cantidad de días, ¿cierto? Entonces, como siempre, voy a hacer un arreglo de tres dimensiones. ¿Por qué tres dimensiones? Porque en la primera dimensión, es decir, la profundidad,
yo lo que voy a almacenar va a ser la etapa, ¿ya? Luego, en la segunda dimensión, que va a ser la dimensión de las filas, yo voy a tener, ¿cómo se llama esto? En las filas voy a tener los estados, ¿cierto? Si está sana o enferma. Y en la columna yo voy a tener la decisión que yo voy a tomar, ¿ya? Entonces, siempre piensen esto como un cubo. Yo lo explicaba así el semestre pasado. Piénsenlo como un cubo. ¿Por qué tengo tres dimensiones? Porque, no sé, bueno, ahí no me quedó muy bonito, pero... Entonces, eh, cada dimensión del cubo va a representar una etapa. Luego, en las filas, yo voy a tener la variable de estado, ¿cierto? Si está sana o enferma. Y en las columnas voy a tener si es que la decisión la variable de decisión, que va a ser si es que mando a la niña o no, ¿ya? Entonces, al igual que el caso anterior, vamos a asignar el valor -1 para que todas aquellas matrices que son infactibles se anulen. En este caso creo que no hay matrices infactibles porque siempre, o sea, siempre que yo mande a la niña, o sea, siempre que si está enferma o no, yo igual puedo mandarla. Em, sí, bueno, eso. Entonces partimos con lo más básico. Vamos a definir la función de recompensa que va a recibir dos parámetros, ¿cierto? El parámetro variable de estado, si la niña está enferma o no, y la decisión, ¿cierto? Si es que la mando o no. Y eso textual a lo que teníamos aquí arriba, ¿cierto? 5.000 por variable estado, más 10.000 por variable decisión. ¿Ya? Esa se queda tal cual. ¿Y por qué la definimos? Porque vamos a ir recurriendo a ella varias veces, ¿sí? Sobre todo aquí cuando empecemos a calcular ya las etapas, vamos a ir recurriendo a ella. Entonces ahora vamos a definir la función jardín, que va a recibir solamente un parámetro, ¿cierto? Que va a ser la cantidad de días que yo voy a simular. Entonces partimos eh, generando este arreglo de tres dimensiones que vamos a llamar etapas, y tal como se menciona, vamos a partir multiplicando todo por -1, solamente para que aquellas cosas que no pueden ser factibles se anulen, ¿ya? Y tal como mencioné, es un arreglo de tres dimensiones, donde la primera dimensión es la profundidad, es decir, las t etapas, y luego en las filas y en las columnas voy a tener dos, porque solamente tengo dos posibles estados, mandarla o no mandarla, o que esté sana o que esté enferma, ¿ya? Entonces, T22, ¿sí? Luego, como siempre, en la línea 5 estamos definiendo nuestra matriz mejores, ¿cierto? Que van a ser todos aquellos valores, o sea, va a ser la matriz donde yo voy a almacenar los mejores valores, y en este caso solamente tiene dos dimensiones. ¿Por qué? Porque acuérdense que al final lo que yo almaceno en mejores es la mejor posibilidad de cada etapa. Entonces solamente tengo dos dimensiones. Tengo dos filas, ¿sí? Dos filas porque tengo dos variables de decisión, y T más 1 columnas. ¿Por qué tengo T más 1 columnas? Porque acuérdense que yo también tengo que considerar la condición de borde, ¿sí? Entonces, aun cuando yo estudie, por ejemplo, hasta el día viernes, yo necesito también ver qué pasa el día sábado, ¿sí? Si es que estoy gastando esas 25 lucas o no. Em, Luego, en la primera fila, en el T, es decir, si es que yo, o sea, perdón, si es que mi niña está si es que la niña está enferma, y yo ya me encuentro en el último día, voy a tener que gastar esos 25.000 pesos. Ahora, si es que la niña está sana, entonces gasto cero, ¿cierto? Entonces ahí tenemos al tiro las condiciones como extremos, por así decirlo, las que ocurren en el décimo día, en caso de que esté sana o enferma, ¿sí? 25.000 si es que está enferma y cero si es que está sana. Entonces ahora yo voy a empezar a iterar, y acuérdense que yo siempre itero de atrás hacia adelante. Entonces yo parto haciendo la última etapa y luego me voy hacia atrás. Entonces, por eso yo llego hasta T-1, es decir, hasta la anterior. Voy a ir avanzando de -1 en -1. Por ejemplo, no sé, si yo tuviera 3, iría 3, 2, 1 hacia atrás, ¿cierto? Esa es la regla de transformación del range. ¿Y hasta dónde voy a llegar? Voy a llegar hasta el -1, ¿sí?
Entonces aquí el valor késimo, estamos hablando de la etapa, ¿ya? Entonces estamos hablando de la etapa viernes, jueves, miércoles, etc. Luego, en la fila 9, lo que vamos a iterar van a ser las filas, ¿cierto? Entonces, las filas tenemos dos posibilidades, 0, 1, ¿sí? Que esté sana o que esté enferma. Y luego en las columnas, también tengo dos posibilidades, que esté sana, o sea, que la mande o que no la mande, ¿ya? Entonces, partimos con el primer for, o sea, no con el primer for, sino con el primer caso. Si es que J es igual a 0. ¿Qué significa que J sea igual a 0? Significa que yo no la mandé, ¿cierto? Porque acuérdense que en las columnas yo tengo la variable de decisión. Entonces, si es que yo no la mandé, entonces lo que va a suceder en esa etapa, en ese punto, voy a hacer la función recompensa, ¿cierto? Con i, j. Entonces voy a recurrir a esta de aquí. J va a valer siempre 0, ¿cierto? Porque yo no la estoy mandando. Y va a iterar dependiendo si está sana o enferma. Entonces voy a guardar ese valorcito y a ese valorcito le voy a sumar el mejor anterior, ¿cierto? Acuérdense que yo siempre voy transformando y siempre voy agregándole el mejor de la etapa anterior, por así decirlo. De hecho, aquí dice, calculamos el valor actual, que sería esta parte, y le sumamos la parte recursiva, ¿cierto? Entonces, em, le vamos a sumar esta matriz mejores en la posición K más 1, ¿cierto? Em, perdón, le vamos a sumar mejores con 1, es decir, que la niña estuviera sana, y en la etapa que sigue, ¿sí? Acuérdense que yo le voy sumando, como yo voy de atrás para adelante, a la etapa 2, por ejemplo, le sumo el mejor de la etapa 3, ¿sí? Entonces sigue esa lógica. Esto en el caso de que yo no la mande y la niña esté sana. Luego, si es que yo sí la mando y la niña estaba enferma, ¿cierto? Variable decisión, variable estado. Entonces, el valor en esa posición, en la etapa késima, en este caso, con la niña enferma y yo mandándole igual, voy a tener función recompensa, que es la que vamos a utilizar siempre aquí, y luego yo voy a multiplicar con probabilidad 0,8, yo voy a tener el mejor valor posible que ocurre cuando la niña está sana, perdón, enferma, enferma. Y voy a tener, ¿por qué? Porque acuérdense que me decían que con 0,8 la niña seguía enferma. Si es que estaba enferma, con 0,8 seguía enferma. Entonces, multiplico 0,8 por lo mejor que yo podría hacer si es que la niña sigue enferma, y le voy a sumar 0,2, porque con probabilidad 0,2 la niña se sanaba. Entonces le voy a sumar 0,2 por lo mejor que puede pasar si es que la niña se sana, o sea, estaba sana, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es un poco enredado. Después, por último, lo puedo comentar, pero lo que me interesa que entiendan es que si es que está enferma y yo la mando, con probabilidad 0,8, voy a obtener la recompensa, la mejor recompensa de que siga enferma, y con probabilidad 0,2 voy a obtener la mejor recompensa de que la niña se haya sanado. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No? Menos mal no soy streamer porque... Ya, entonces, y ahora nos falta el último caso, ¿cierto? Ya estudiamos cuando estaba, cuando yo no la mandaba, cuando yo la mandaba y estaba enferma, y ahora vamos a estudiar cuando yo la mando, ¿sí? La niña va al jardín y además está sana. Entonces, en este caso, seguimos la misma lógica. En esa posición vamos a obtener la recompensa, ¿cierto? De esto de aquí. Y con probabilidad 0,3, como la niña está sana, se va a enfermar. Entonces voy a obtener mejores en el caso de que la niña esté enferma. Y con probabilidad 0,7 la niña va a seguir sana. Entonces con probabilidad 0,7 yo voy a obtener el valor o sea, la mejor recompensa posible con la niña sana, ¿ya? Y acuérdense, siempre yo utilizo K más 1, porque como yo voy retrocediendo en las etapas, le voy sumando lo que le seguiría en las etapas, ¿sí? Supongamos yo estoy en la etapa 2, entonces le voy a sumar lo mejor de la etapa 3, ¿sí? ¿Se entiende esto? No es tan, no es tan complejo. La gracia es que ustedes entiendan la regla de transformación, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a ir haciendo, lo que es medular, por así decirlo. ¿No hay dudas hasta el momento? Acá hay una. Excelente.
Chucha, no, no, perdón. Lo siento, ya he grabado. Bien. Ya, excelente que se entienda. Entonces, bueno, aquí también está mencionado, calculamos el valor actual y sumamos la parte recursiva. De esta forma calculamos la cantidad de equipo, bueno, no es de equipo sobrante, es de, bueno, eso hay que arreglar. No leí los comentarios antes de estudiar. Entonces, a modo final, ya salimos de todos los ifs, ¿cierto? Y nos quedamos solamente dentro de este for, que es el for de, de la variable estado, ¿cierto? Nos quedamos en la variable estado y en las etapas, porque las variables de decisiones ya las estudiamos. Entonces aquí vamos a almacenar en mejores, vamos a ir guardando todos aquellos valores que sean el mínimo. Acuérdense, yo insisto, esto está mal puesto, debería ser mínimo, porque yo quiero gastar la menor cantidad de plata posible. Entonces vamos a almacenar el mínimo que nosotros encontremos en cada una de las etapas, ¿cierto? En la etapa K, con la variable estado I, que esté sana o enferma, y toda la columna, ¿sí? Entonces, para cada fila, este comentario está bueno, para cada fila determinamos el mejor valor posible y ese es el que vamos a almacenar, ¿ya? Y obviamente vamos a devolver etapas, porque queremos estudiar qué pasa en las etapas, y vamos a devolver mejores, que al final, en rigor, la única que nos importa es mejores, porque es la única que nos dice cuáles son las posibles recompensas que yo puedo tener. Entonces, este código es el más feo y es el más brutal. ¿Y para qué? Para después hacer una cosa súper ordinaria. No, mentira. Para hacer algo súper sencillo, pero me interesa que este de aquí lo entiendan súper bien. Si no, igual yo siempre puedo comentarlo y todo, pero al final este es el código que nos interesa, ¿sí? Entonces, supongamos, yo voy a estudiar 3 días, ¿sí? Desde el miércoles, creo, miércoles, jueves, viernes, sí. Voy a estudiar desde el miércoles. Entonces, yo quiero estudiar 3 días y no sé si se acuerdan en el primer laboratorio que yo les mencioné que podíamos definir 2 variables simultáneamente, porque como jardín devuelve 2 valores, entonces, bueno, el valor A va a ser etapas y el valor B va a ser mejores, ¿sí? Entonces yo voy a imprimir A y voy a imprimir B. Entonces, estos son las etapas, ¿cierto? Esta sería la etapa 1, 2 y 3, ¿cierto? O 0, 1, 2, dependiendo si son Python lovers o no. Pero al final lo que a mí me importa es esta de aquí, ¿sí? Entonces, esta de aquí tiene es la matriz mejores y si se dan cuenta tiene 4. ¿Por qué? Porque acuérdense que yo siempre estoy considerando la condición de borde, es decir, lo que pasa el día sábado. Entonces esta de aquí me representa, por ejemplo, miércoles, jueves, viernes, sábado, si es que yo no la mandara en la primera columna y si es que perdón, no es que sí, ay, Dios. Si es que la niña está sana en la primera columna y si es que la niña está enferma en la segunda columna, ¿ya? Entonces, estos son todos los posibles resultados que yo puedo tener para cada día, si es que la niña amanece sana o si es que la niña amanece enferma, ¿ya? Entonces ahí evidentemente salen nuestros 25.000 pesos que vamos a tener que gastar el día sábado porque la niña está enferma, ¿cierto? Y no pudimos viajar y además tuvimos que comprar remedio, ¿ya? Entonces, cuidan a sus pequeños. Entonces, ya que tenemos nuestras etapas, tenemos nuestra matriz de los mejores, vamos a generar una metodología para poder determinar qué decisión vamos a tomar. Entonces, bueno, siempre les ponen estos nombres raros, política óptima. Y va a recibir un parámetro. ¿Y qué parámetro va a recibir? Las etapas, ¿cierto? Voy a recibir todas las etapas. Entonces, de nuevo la misma lógica, definimos 2 variables con una sola línea. ¿Por qué? Porque bShape nos devuelve también 2 valores. Acuérdense que el shape lo que hace es dar las dimensiones de una matriz. Entonces, efectivamente, B, que sería la matriz de recompensa, es una matriz que tiene 2 por 4, ¿ya? Entonces, la cantidad de rows, la cantidad de filas va a ser 2, y la cantidad de columnas va a ser 4. Y en decisión, yo voy a almacenar, va a ser una matriz de 2 dimensiones, que va a partir con puros ceros, donde en este caso puedo utilizar ceros y no empty, porque yo sé que ninguno de estos valores
Ah, no, si hay un 0. Ah, bueno, da lo mismo, en verdad, a criterio de cada persona. Em, entonces vamos a hacer una matriz de puros ceros para yo ir guardando qué voy a hacer. Entonces, ¿qué dimensiones va a tener? Va a tener dos filas. ¿Por qué? Porque tengo dos posibilidades, ¿cierto? Y voy a tener columnas menos uno. Entonces, acuérdense que esta de aquí tenía 4 columnas, pero al final a mí me interesan solamente 3 días. Yo solamente quiero ver si la mando o no en 3 días. El cuarto día es sábado, sí o sí tengo que estar con ella. No puedo mandarla al jardín. Entonces, por eso, columnas menos uno. Entonces, vamos a iterar 3 veces, porque son 3 días, ¿cierto? Entonces, for i in 3 y luego for j en 2, ¿cierto? Tenemos 3 días y dos posibles decisiones. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar si es que A, es decir, el arreglo de 3 dimensiones que me almacenaba las etapas, en esa posición, o sea, em, en la posición no mandarla, perdón, ay, espérenme, déjenme reducirlo. Es que lo tengo muy claro en mi cabeza. Ya, ahí sí. Luego, si es que en la etapa, o sea, en todo el arreglo de las etapas, en la etapa I con la variable de estado J, es decir, no sé, pues el día miércoles con la niña enferma, si es que es mejor no mandar a la niña, si es que el resultado de no mandarla es mayor que el resultado de mandarla, entonces la decisión en la posición J, I va a ser 1. ¿Por qué? Porque en J nosotros estamos viendo si la mandamos o no, y en I estamos viendo los días, ¿ya? Entonces esa va a ser la regla de transformación. Como no mandarla va a ser mejor que mandarla, entonces yo activo el 1, ¿cierto? Em, y esa va a ser la regla de transformación que es más cortita, va a iterar sola y vamos a devolver obviamente decisión, ¿ya? Entonces, ya devolvemos decisión y ahora vamos a correr policy, o sea, vamos a correr política óptima con ¿qué parámetro? Con el parámetro A, que fue este que definimos aquí, ¿cierto? Que va a ser todas las etapas, y nos arroja este resultado. Entonces, este resultado no nos dice mucho, nosotros tenemos que saber interpretarlo. Entonces, nos dice aquí abajo, notemos que para este caso tenemos que la etapa 1 y 2 conviene mandar a la niña al colegio, pero que la etapa 3, el día viernes, ¿sí? El día previo al viaje conviene no mandarla si es que está enferma en la primera fila y mandarla si es que está sana. Entonces, al final lo que me está diciendo es que sería miércoles, jueves, viernes, ¿cierto? Si es que la niña está enferma, la primera columna, que sería el 0, o si es que la niña está sana, la segunda columna, ¿cierto? Em, entonces, claro, tiene mucho sentido que yo no la mande el día viernes si es que está enferma, porque a mí me dijeron desde un comienzo que si es que la niña se quedaba en la casa, siempre, siempre, siempre amanecía sana. Y yo siempre quiero eso, porque yo no quiero tener que incurrir en este gasto y además perderme el viaje. Entonces, al final, esto básicamente nos dice que miércoles, o sea, miércoles y jueves da lo mismo si está sana o enferma, yo la mando igual, pero el día viernes, dependiendo de cómo se encuentre, la niña se va a quedar o no en la casa porque va a ser mucho más barato, por ejemplo, comprar remedios eh, ese día y contratar a una persona que la cuide ese día, si se dan cuenta suma 15.000 pesos, versus, por ejemplo, los 25.000 pesos que tendría que gastar si es que no voy al viaje y además la niña está enferma porque tengo que comprarle sus medicamentos. ¿Se entiende? Más o menos. Al final es mucho bla bla, todo este bla bla, todo este bla bla es para esto, ¿sí? Así que lo más importante es que ustedes sepan interpretar este resultado. ¿Qué significa? ¿Sí? Entonces, al final, cosas importantes. En este caso vamos a tener que la primera columna sería si la variable de estado está en 0, o sea que la niña está enferma, y la segunda columna sería si la niña está sana, es decir, 1, ¿cierto? Y esa va a ser la regla de- para ir cambiando los valores, para irlos iterando, ¿cierto? Eso, chicos y chicas. Eh, no sé si les queda alguna duda, si algo no se entiende.
voy a dejar de compartir, o sea, de grabar por si a alguien le da vergüenza preguntar. Dije que grabo.